Padre, te damos gracias por este día y por habernos traído aquí con bien a tu casa para que podamos adorarte y estudiar tu palabra. Guía a los que vienen en camino para que ellos también puedan llegar con bien, para que todos juntos te adoremos. Guíanos ahora en este tiempo al estudiar el tema de Cristo, nuestro mediador. Ayúdanos a entender lo que tu palabra enseña sobre este tema. Pedimos todo esto en el nombre de Cristo. Amén. Entonces, estamos en el capítulo 8, hablando de Cristo, el mediador, eh, hablamos la semana pasada sobre el párrafo 2, que dice que Cristo es Dios, verdadero Dios, y al mismo tiempo verdadero hombre. Dos naturalezas en una sola persona, pero no es que es mitad Dios y mitad hombre, no, es 100% de cada uno. Y no entendemos exactamente, completamente cómo eso funciona, pero la Biblia enseña que es así. Y, y es cuestión de fe. Tenemos que ejercer nuestra fe para creer que, aunque no entendemos cómo funciona, que realmente así es, porque Dios nos ha dicho a través de las escrituras que es así. Entonces, hoy llegamos al párrafo 3 y si tenemos tiempo vamos a empezar el párrafo 4. No creo que terminemos con el 4. Entonces, para empezar vamos a leer el párrafo 3 y empezamos después a mirar los textos que ellos han citado para apoyar lo que están diciendo en este párrafo. Si alguien puede leer párrafo 3 del capítulo 8, creo que estamos en la página 17, ¿verdad? Dice el párrafo 3, el Señor Jesús, en su naturaleza humana, así unida a la divina, perdón, así unida a la divina en la persona del Hijo, fue santificado y ungido con el Espíritu Santo sin medida, teniendo en sí todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento, en quien agradó al Padre que habitase toda plenitud, a fin de que siendo santo, inocente y sin mancha, y lleno de gracia y de verdad, fuese completamente apto para desempeñar el oficio de mediador y fiador, el cual no tomó por sí él mismo, sino que fue llamado para él mismo por su Padre, quien también puso en sus manos todo poder y juicio, y le ordenó que lo cumpliera. Y entonces, para esa primera parte del párrafo, eh, donde está el numerito 1, hablando de eh, vamos a leer esos textos: Salmo 45, versículo 7, Colosenses 1:19 y 2:3, Hebreos 7:26
Juan 1:14. Bueno, vamos con esos por ahora y luego seguimos. Entonces, Salmo 45:7. Salmo 45:7. Has amado la justicia y aborrecido la maldad. Por tanto te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Entonces, hablando de que Dios ungió a Cristo, lo encomendó a su oficio, como se hacían con los sacerdotes y los reyes, fueron ungidos como símbolo de que su autoridad les fue entregado, fue puesto sobre ellos. Colosenses 1:19 y Colosenses 2:3. 1:19. Por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud. 2:3. En quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Entonces, la plenitud, la llenura, completo. Y el 2:3, todos los tesoros. Yo creo que la palabra clave en ese versículo es todos los tesoros. Entonces, pregunta. Según el párrafo aquí que dice, el Señor Jesús en su naturaleza humana, así unida a la divina en la persona del Hijo, fue santificado y ungido con el Espíritu Santo. Ese es. Si era Dios, porque necesitaba ser santificado y ungido entonces. En su humanidad, la parte humana necesitaba la unción del Espíritu Santo, porque la parte divina ya estaba ahí, pero la parte humana, entonces necesitaba el Espíritu Santo. Y Hebreos 7:26 y Juan 1:14. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hechos más sublime que los cielos. Entonces, y Juan 1:14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces, se hizo carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria. Hechos 10:38 y Hebreos 7:22.
Como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Entonces, Pedro, el contexto ahí es Pedro predicando en la casa de Cornelio. Y dice que Jesús fue ungido por Dios. Y Hebreos 7:22. Por eso Jesús ha venido a ser fiador de un mejor pacto. Entonces, Dios lo hizo fiador de un pacto, un mejor pacto. Entonces, esa es la función a que fue ungido. Así como Aarón fue ungido como sacerdote y David fue ungido como rey y los demás así. Entonces, Cristo fue ungido como el fiador del nuevo pacto, entre otras cosas. Entonces, vamos a leer la última parte del párrafo para donde después del número 1 dice, el cual no tomó de ahí hasta el final del párrafo. Vamos a leer esa parte para luego mirar los versículos que corresponden a ese punto número 2. Dice, el cual no tomó por sí mismo, sino que fue llamado por él mismo, por su Padre, quien también puso en sus manos todo poder y juicio y le ordenó que lo cumpliera. Entonces, vamos a leer esos textos. Hebreos 5:5, Juan 5:22 y 27, Mateo 28:18, Hechos 2:36. Hebreos 5:5. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Entonces, él no se glorificó a sí mismo. Él no dijo, bueno, déjame tomar este rol, asumir el rol del sumo sacerdote. No, fue que Dios el Padre lo hizo. Y siguiente versículo, Mateo 28:18. Oh no, Juan 5:22 y 27. 22. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. 27. Y también le dio autoridad de hacer juicio, por cuanto es el Hijo del Hombre. Entonces, Dios ha encomendado el juicio. Dios el Padre le encargó al Hijo todo el juicio. Él es el que va a juzgar. Y Mateo 28:18. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Toda potestad, toda autoridad
Es algo que debemos tener en mente, particularmente en estos tiempos donde miramos alrededor y vemos a, a líderes políticos pensando que tienen autoridad y pensando que tienen más autoridad de lo que realmente tienen. Pero sabemos que Cristo está por encima de ellos, porque toda autoridad, toda potestad, el Padre le dio a Él. Y Hechos 2:36. Sepa pues con certeza toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Dios le ha hecho Señor y Cristo. Este mismo Jesús, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Entonces, ahí vemos que no fue idea de él, como no fue su propia idea, como dice ahí en Hebreos. Él no se glorificó a sí mismo. O en Filipenses, ese texto tan conocido, que él se humilló, él aceptó el llamado de su padre a hacerse hombre y cumplir con la misión que Dios le dio. ¿Algún comentario, alguna otra pregunta antes de seguir al 4? Sí, hay un comentario y para mí es importante, como aunque hemos explicado muchas veces lo que es la Trinidad y qué nos ayuda a poder entender todo lo que el Padre ha hecho con Cristo. Primeramente hay que entender lo que hemos aquí explicado, que cuando hablamos de Cristo como humano, es totalmente humano. Uh-huh. Es esa persona humana, con los mismos sentimientos, con los mismos padecimientos que nosotros tenemos en esta tierra. Él tuvo que pasar por ello. Uh-huh. La pregunta es, como he visto algunos teólogos diciendo, por ejemplo, ¿cuándo fue que realmente la divinidad llegó a Cristo? Y para mí la pregunta no tiene mucho sentido, aunque ellos tratan de explicar eso. No. Y yo digo, ¿por qué hacen esto? A veces pienso que lo hacen para tratar de explicar mejor que en el mismo momento que nace Cristo como ser humano, en ese preciso momento en que ha sido dado al mundo, aparece también la divinidad. Eso nos hace entonces entender que al habitar Dios en ese cuerpo humano, imposible que ese cuerpo humano falle y peque, porque Dios no puede estar donde esté el pecado. Uh-huh. Eso inmediatamente hace a Cristo Dios, porque a Él le fue entregada toda la plenitud de la deidad, dice un texto. Uh-huh. Entonces, habiéndole entregado desde ese inicio toda la plenitud de la deidad, esa persona humana tenía que ser realmente Dios actuando en todos sus actos. O sea, ¿qué fue lo que Cristo hizo en toda su vida? Actuar como Dios. Uh-huh. Esa persona humana que vimos, que se reflejó todo el tiempo, actuó como Dios. Nunca renegó de su Dios, por eso le llamaba Padre. Esa parte humana estaba consciente de que Dios era su fuerza, Uh-huh. de que era su guía, y él tenía la responsabilidad como ser humano de dar a conocer a Dios en acciones. Y es por eso que al llegar a la cruz, cuando ya el pecado tenía que entrar en él, él tuvo que clamar, Padre,
¿por qué me has abandonado? Ujú, Ahí él sintió todo lo que era realmente la debilidad de un ser humano. ujú, Totalmente lejos de esa compañía que toda su existencia ujú, tuvo, que fue Cristo, y que le hizo Dios. ujú, Y esa es la parte importante. Dios tuvo que abandonar esa parte humana. ujú, Entonces, cuando decimos que Cristo es Dios, es porque Él, todas sus acciones fueron exactamente como Dios mismo actuaría. Y esa última decisión, esa última claridad no se llegó a declarar en Nicea, sino en el concilio de Éfeso. Tristemente fue más tarde. ujú. Y eso realmente es una realidad que debe ser entendida a través de toda la escritura. Él fue 100% hombre, pero no podía pecar porque estaba Dios con él. Y Ujú, cuando él actuó, fue como Dios actuando. ujú. Pero fue esa parte humana que, que, que fue ungida con el Espíritu Santo. ¿Algo más antes de seguir? Ok, vamos a leer el párrafo 4. El, el Señor Jesús asumió de muy buena voluntad este oficio y para desempeñarlo nació bajo la ley, la cumplió perfectamente y sufrió el castigo que nos correspondía a nosotros, el cual deberíamos haber llevado y sufrido, siendo hecho pecado y maldición por nosotros, soportando las más terribles aflicciones en su alma y los más dolorosos sufrimientos en su cuerpo. Fue crucificado y murió, y permaneció en el estado de los muertos, aunque sin ver corrupción. Al tercer día resucitó de entre los muertos con el mismo cuerpo en que sufrió, con el cual también ascendió al cielo, y allí está sentado a la diestra de su Padre intercediendo, y regresará para juzgar a los hombres y a los ángeles al final del mundo. Entonces, vamos a leer otra vez la primera eh, frase hasta el número 1 y luego leamos esos textos. Que dice, el Señor Jesús asumió de buena voluntad este oficio. Salmo 40, del 7 al 8, con Hebreos 10, del 5 al 10. Vamos a leer esos dos y compararlos. Entonces dije, he aquí vengo, en el rollo del libro está escrito de mí. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. Y Hebreos 10, 5 al 10. Por lo cual, al entrar en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no has querido, pero un cuerpo has preparado para mí. En holocaustos y sacrificio por el pecado te has complacido. Entonces dije, he aquí, yo he venido, en el rollo del libro está escrito de mí, para hacer, oh Dios, tu voluntad. Habiendo dicho arriba, sacrificios y ofrendas y holocaustos y sacrificios por el pecado no has querido, ni en ellos te has complacido, los cuales se ofrecen según la ley. Entonces dijo, he aquí, yo he venido para hacer tu voluntad. Él quita lo primero para establecer lo segundo,
Por esta voluntad hemos sido santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, ofrecida de una vez para siempre. Entonces, ahí vemos que en Hebreos el autor cita a este texto de Salmo 40 y lo aplica a Cristo. Y Juan 10, 18 y Filipenses 2, 8. Juan 10, 18. Nadie me la quita, sino que yo mismo, sino que yo mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Entonces, este mandamiento recibí de mi Padre. Y mostrando también que los judíos y los romanos no le quitaron la vida, él lo entregó. Y Filipenses 2:8, vemos ahí en Juan 10, Jesús dice que recibió este mandamiento de su Padre. Entonces, Filipenses 2:8 también habla de eso. Filipenses 2:8. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Obediente hasta la muerte. Y si miramos a este texto a la luz de Juan 10:18, fue a ese mandamiento que Dios le dio que Cristo fue obediente, a entregar su vida, a morir. Y ahora para esa parte que dice, cuando vino la plenitud del tiempo, citan a Gálatas 4:4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley. Entonces, cuando llegó el tiempo que Dios había designado, ese es lo que quieren decir cuando dicen la plenitud del tiempo, o como dicen Gálatas, el cumplimiento del tiempo. Cuando llegó el momento preciso que Dios había designado, envió a su Hijo. Y asimismo será su segunda venida. Cuando llega el tiempo que el Padre ha designado, Él regresará. Y vamos a leer esa parte donde dice, la cumplió hasta el número 3, y luego miramos esos textos. La cumplió perfectamente y sufrió el castigo que nos correspondía a nosotros, el cual deberíamos haber llevado y sufrido. Entonces, Mateo 3:15 y 5:17 son los textos que ellos citan para esta frase, esta parte.
Mateo 3:15 dice, pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Entonces, que cumplamos toda justicia. Juan dice, no, yo necesito ser bautizado por ti. Y Cristo dice, no, deja. Porque así es como Dios lo ha designado. Y Mateo 5:17 en el Sermón del Monte. No penséis que he venido para abrogar la ley a los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Uh-huh. Entonces, dice, no. Yo no vine para abrogar o abolir la ley, sino para cumplir. ¿Cómo? Lo del séptimo día usan ese texto. ¿Cómo lo usan? Para afianzarse de la ley del día de reposo, el sábado. Pero, ¿cómo sacan el día, cómo llegan a esa conclusión? Bueno, ellos dicen que ni Jesucristo vino a abolir la ley, es decir, los mandamientos. Es decir, que esa ley queda vigente. Y dicen que lo que adoran los domingos es que han hecho eso por llevarse de los católicos romanos, porque han querido instituir algo como el mundo quiere. Entonces, él dice que... ok. Entonces, lo usan bastante. Lo digo porque nada más me hablan de eso y siempre me envían mensajes de eso. Sí, eso es ese es como que ellos están tan empeñados en eso, es toda su conversación torna en eso, porque se fijan tanto de eso. Entonces, ahora esa parte que dice, siendo hecho pecado y maldición por nosotros. Vamos a leer los textos ahí con el número 4. Mateo 26, 37 al 38. Lucas 22, 44 y Mateo 27, 46. Mateo 26, 37, 38. Uh-huh. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Y Lucas 22, 44. Lucas 22, 44. Y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Y Mateo 27, 46. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí,
lama sabanit. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Entonces, ahí vemos el sufrimiento, tanto físico como en su alma, que dice que en Mateo 26 dice, mi espíritu está angustiado. Y vemos en el texto de Lucas cómo eso se manifestó, que él estaba sudando sangre. Y luego esa angustia, ese sufrimiento de espíritu llegó a su punto máximo aquí en este texto, donde dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Me has abandonado. Eso fue el apogeo de su sufrimiento de espíritu. Y luego, para el punto número 5, citan a 2 capítulos completos, Mateo 26 y 27. Entonces, no vamos a leer esos capítulos porque los dos son bastante largos. Pero ahí se narra la crucifixión, el sufrimiento. Como hemos visto una parte ahora en su sufrimiento, su angustia de espíritu, y también habla del sufrimiento físico, que él fue golpeado, y luego la crucifixión, que es la manera más dolorosa de morir. Entonces, podemos leer esa frase ahí que dice, fue crucificado hasta el número 6, que fue crucificado y murió y permaneció. Sí. Ahí. Dice, fue crucificado y murió, y permaneció en el estado de los muertos, aunque sin ver corrupción. Filipenses 2:8 y Hechos 13:37. Filipenses 2:8. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces, ahí vemos que él murió crucificado. Y Hechos 13:37.
Hechos 13:37. Mas aquel a quien Dios levantó no vio corrupción. Dios lo resucitó y no vio corrupción. Recordamos que cuando murió Lázaro y Jesús le pide que lo lleven a la tumba y que quiten la piedra, ellos dijeron, pero él tiene varios días ahí, ese olor nos va a matar. Pero él no vio corrupción. Su cuerpo no empezó a deshacer o a descomponer. Hay un texto, no recuerdo, creo que en uno de los Salmos, y me sorprende que no lo citaron aquí, pero ahora mismo no recuerdo dónde está, que dice como que no permitirás que tu santo vea corrupción. Algo así, uno de esos salmos. Entonces, eso en sí es una maravilla también, que un hombre muerto por 3 días no vea ninguna corrupción, su cuerpo no empiece a descomponer. Ese es. Yo pensé que el Salmo 16, estaba tratando de leerlo, encontrar el versículo, pero no llegué. Entonces vamos a leer Salmo 16, 10. Ahí está. Dice, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Sí, ya yo creo. Son las 11:21. Estaba pensando. Bueno, comenzamos 10 minutos tarde. No, casi siempre terminamos casi a las 11:20. Bueno, entonces la semana que viene volvemos a este párrafo y miramos la última parte de este párrafo. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por Jesucristo, que Él es nuestro mediador, el fiador de un mejor pacto, nuestro sumo sacerdote, que se sacrificó a sí mismo por nosotros, obedeciendo tu mandamiento. Ayúdanos a recordar esto y no olvidarnos de lo que Cristo ha hecho por nosotros. Ahora, sé con nosotros en el servicio para que todo lo que hacemos en las canciones, en la prédica y todo lo que hacemos sea para tu gloria. Pedimos todo en el nombre de Cristo. Amén.